Es una época extraña esta donde no existe más ser ignorante. Hoy en día la inteligencia no es el que tiene los datos, el que tiene la memoria, el que recuerda. Todas las Sí. carreras duras que supuestamente te daban las garantías son las que hoy más en riesgo están. Cuando asumió Donald Trump su última presidencia, en primera fila estaban Zuckerberg, Bezos, Tim Cook. Entonces la tecnología o la inteligencia artificial se ha vuelto como el centro de una carrera de armas geopolítica entre Estados Unidos y China. En algún momento nos vamos a quedar sin trabajo. El Sí. tema es qué va a pasar después, en qué nos vamos a convertir después. Los trabajos de cuello blanco, de la clase media, los administrativos, hasta desde que van desde contador, abogado, Sí. hasta el productor audiovisual. Vamos hacia una suerte de hibridización de nuestra forma de ser, que es las máquinas piensan cada vez más como los humanos y los humanos vamos a pensar cada vez más como las máquinas. Todos los días un quilombo esto, y ahora encima acampan acá. Durante años las calles fueron un caos, pero eso ahora cambió. El desorden no va más. Ahora la ley se cumple y el orden se respeta. Buenos Aires Ciudad. Bueno, estamos en otro programa de Haz de Espada, conversando, como siempre, como todos los miércoles, con los líderes del mundo privado. Y hoy un regalo que me traje, quizás uno de los tipos más inteligentes de la Argentina, Santiago Siri. Santi Siri, ¿cómo estás? Qué presión me pones con eso de más inteligente de la Argentina, donde hay tanta gente inteligente. ¿Te la bancás? Si me hacen jugar un ajedrez, no sé, se van a dar cuenta que tan inteligente no soy. O sea, ¿qué es la inteligencia entonces? Porque Buena pregunta. La inteligencia probablemente sea saber hacerse la pregunta correcta hoy en día, porque hoy todos tenemos el dato, ¿no? Ajá. Todos tenemos. Es una época extraña esta donde no existe más ser ignorante. Si de repente ahora entramos en una duda y nos planteamos quién era el baterista de Serú Girán en el 78, exacto, en 3 segundos esa duda queda Sí. eliminada. Entonces, hoy en día la inteligencia no es el que tiene los datos, el que tiene la memoria, el que recuerda, el facto, ¿no? Sino que está más ligada tal vez a identificar la pregunta correcta, sobre todo en esta era de inteligencia artificial, donde prácticamente tenemos estos exocerebros a disposición permanente. Y bueno, ¿para qué lo usamos? ¿Con qué lo usamos? ¿Viste? Identificar la forma, el desafío real creo que la inteligencia humana al menos pasa cada vez más por ahí. entonces la estupidez sería no poder resolver tus propios problemas. Y creo que O sea, sería... depender de otro. Sería así, la dependencia de otro o el repetir como un loro. Hoy en las redes, a mí uno de mis temores más grandes es que las opiniones que tenemos en redes sociales, cuán genuinamente son fruto de un pensamiento propio versus cuántas son simplemente hacerse eco de la tribu o del lugar social al que uno pertenece. Bueno, entonces ya el hecho de salir por ahí de una escuela pública también te condiciona de esta misma manera. Todos salimos de algún lugar de origen, ¿no? Que nos condiciona un montón. A mí me ayudó mucho vivir afuera, para pensar la Argentina o pensar que somos los argentinos. Vivir afuera, viví 10 años dando vueltas por el mundo y cuando empecé a ver y a conocer argentinos desde afuera de mi lugar de origen, que todos lo tenemos, de un barrio, de un lugar socioeconómico, de un sector social, todos tenemos ese lugar de origen y es muy difícil pensar o ver la realidad por fuera del origen tribal que tenemos dentro de esta sociedad. Y a mí vivir afuera me hizo conocer argentinos de todos los colores y eso me ayudó a desprejuiciarme y a entender la historia también con otras miradas que por ahí, si me hubiese quedado siempre en mi colegio, en mi club, en mi barrio, hubiese sido mucho más difícil, porque todos queremos pertenecer también, somos gregarios. Entonces nuestras opiniones muchas veces están muy condimentadas por nuestro entorno. Pero tu primer lugar de origen es tu familia, Sí. y vos venís, padre abogado, madre Sí. pyme, Sí. fabricante de pantuflas. Sí. ¿Cómo era esa vida pyme? Vengo de una fábrica de pantuflas. Mi vieja es muy emprendedora. Yo creo que el gen emprendedor probablemente lo haya heredado de ella. Tenía una pyme en Palermo antes de que Palermo sea Palermo. En la calle Serrano, que ahora es la calle Borges, creo, o algo por el estilo. Ya la memoria me debe jugar un poco en contra.
y tenía una pyme con una socia y 2 empleadas donde trabajaban con toalla y hacían pantuflas que después se las vendían a Carrefour. Mirá. Me acuerdo que el gran hito de mi vieja, probablemente por influencia mía, porque yo tendría 5 o 6 años, es que consiguió la licencia de los Superamigos. Entonces podía brandear sus pantuflas como Superman o como claro. Batman. Ahí la pegó. Y ahí eso fue, entre el 87 y el 91 anduvo bien. Hubo una hiperinflación en el medio, pero recuerdo mucho de crecer. Las primeras computadoras que yo probablemente tuve contacto eran las máquinas de esa pyme, que era hasta la computadora de la contadora, que era una 286, me acuerdo, con monitor blanco y negro, monocromo. Y ahí acceder a usar Basic. Madre emprendedora que por ahí no tiene dónde dejar a su hijo, ¿viste? Donde que te lleva a la oficina. Para mí era común ir a la oficina con ella y quedarme ahí jugando, mirando el cielo. Es una linda imagen, ¿no? Es una imagen ahora la veo con pyme cariño. familiar. Sí, la veo con mucho cariño ahora. Ahora digo, eso me influyó mucho. Y dijiste hasta el 91, porque ¿qué pasó después? ¿La convertibilidad? Pasó la convertibilidad, sí. Ella se la cedió a sus empleadas. Ni siquiera creo que se la haya vendido, ni mucho menos. Simplemente ella se dedicó a hacer otra cosa después. No sé si habrá sido per se la convertibilidad, porque creo que duró hasta el 93, 94, es mi memoria así medio vaga del asunto. Pero sí, yo recuerdo, o sea, creo que mis primeros recuerdos de estar vivo era estar dentro de esa pyme en los años 80. Y después con los años valoré y aprendí lo que es tener una madre que trabaja, que emprende, que hace. En esa época en la primaria yo en el colegio me frustraba que por ahí mi mamá no iba a todas las reuniones Claro. de padres, ¿viste? Esa típica. Porque los dos trabajaban. Los 2 trabajaban. Mis hermanos más grandes, son 10 años más grandes mis 2 hermanos, entonces siempre sentí que como que no me daban mucha bola, pero era porque trabajaba, y era porque estaba enfocada en traer el pan a casa, tanto mi padre como mi madre. Mi padre fue un abogado que le ha ido muy bien en su carrera, y crecí mucho con ese ejemplo. ¿Y sos hermano de Liniers? Soy hermano de Liniers. O sea, es una familia de gente inteligente. ¿Tu otro hermano? Son 3. Somos 3. ¿Tu otro hermano qué hace? Y mi hermana, Juanita. Juana. Sí, fue productora de tele muchos años, hasta que se quemó de la tele Se dura, aburrió. es brava. Sí. Pero laburó en Artear, en Canal Mirá 13, vos. 10 años, después se casó y ahora vive en Suiza. Y mi hermano, bueno, un artista, un hombre sensible. No, yo te diría que es un poco más que un artista, ¿no? Sí, Es un tipo sí. que comunica ideas, o sea, hace planteos y da su opinión a través del humor. Y Sí, del arte. sí, no, Ricardo, para todo el mundo lo conoce como Liniers. Liniers es su segundo nombre. Mirá vos, Porque Ricardo Liniers. ¿Tu es- padre también se llama Ricardo? Mi ¿Liniers? padre se llama Ricardo, mi abuelo se llamaba Liniers. Ah, ahí está el tema. Pues, descendemos del virrey Mirá. virrey Liniers. Ricardo, un genio. Ricardo fue como un segundo padre para mí, porque tener un hermano 10 años más grande Es un montón. es un Cuando sos montón, te influye en absolutamente todo. Él me influyó en mi gusto por la música, mi gusto por el cine, en mi gusto por... ¿Cuál es su banda, la banda tuya y la de Liniers? ¿Vos sabés lo que hacía él A conmigo? ver. Yo tenía 6 años y en esa época estaba MTV y Match Music. No, Music 21. Siempre de fondo, Music obvio. 21 de fondo. Y cada vez que aparecía una banda, él iba a la pantalla, me tapaba el nombrecito del videoclip donde aparecía el nombre de la banda y me decía, adivina qué banda es. Nah, Y muy si bien. no adivinaba, Te hacía me- laburar. me O sea, hacía te laburar. la cabeza. Yo desarrollé una especie de sistema nervioso que contestaba a los 6 años, ¿esto es Nirvana? O sea, yo te pongo una banda ahora y por Sí. reflejo por ahí entrenamiento. No, me dejó medio traumado, te diría. ¿Vos haces lo mismo con tus hijos? No exigí tanto por ese lado. Ahora mi hija lo hace conmigo con el anime, supongo. Pero me influyó un montón, me hacía escuchar Nirvana. Después cuando Kurt Cobain se suicida fue medio traumático. Yo tenía 9 años, no entendía nada, ¿viste? Pero me hacía escuchar mucha música de adolescente, de adulto. Siendo un niño. Siendo un niño, entonces yo iba por la vida a los 6 años escuchando, no sé, Pink Floyd, Nirvana, las cosas que escucha un adolescente de esa época. ¿Y tu padre lo hacía con él? Para entender un poco No. de dónde nace esta forma Nuestro de padre, educar.
nuestro viejo, la particularidad que tiene es que se dedicó toda la vida al derecho, le encanta su profesión, pero jamás nos habló, a sus hijos nos habló de derecho. Nunca supimos lo que hace un abogado. Mirá vos. Siempre nos habló pura y estrictamente de cine. Cine y literatura, pero sobre todo en el caso de nuestro padre, cine. Yo creo que siempre decimos que fue un director de cine frustrado, por ahí por crecer en otra época, donde perseguir esa profesión era más raro, o más difícil probablemente, pero crecimos bajo la obsesión de nuestro padre por lo que es Hollywood, el cine. Ahora, qué increíble cómo cambió eso. Todas las Sí. carreras duras que supuestamente te daban las garantías son las que hoy más en riesgo están. Es increíble, es increíble. Yo me acuerdo, mi hermano Francisco había empezado a estudiar comunicación y papá estaba indignado porque no estaba estudiando una carrera tradicional. Claro, abogado o Estaba ingeniero. estudiando marketing y comunicación y le parecía Sí. un horror, ¿no? Y sin embargo, es la recomendación que yo le haría a los chicos ahora, ir por el lado de las blandas. Vos sabés que el otro día en la radio hablaba de esta novedad que las compañías tecnológicas hoy están contratando filósofos. Y filosofía siempre fue una carrera burguesa, ¿no? De alguien que por ahí puede darse el lujo de estudiar filosofía. No es que es una carrera que vas a buscar una profesión o una salida profesional, sino que vas justamente por el goce del conocimiento. Y sin embargo, hoy en día, con la inteligencia artificial, con todos estos nuevos modelos donde ya no escribimos el código para hacer los modelos, no hacemos el desarrollo de software, no lo hacen los humanos, todo el desarrollo, la ingeniería propia de la inteligencia artificial ya la hace la propia inteligencia artificial. Entonces, en lograr entender cómo estos nuevos supercerebros resuelven dilemas éticos y pueden posicionarse frente a planteos o conflictos de la sociedad que no tienen una resolución fácil, el filósofo, el humano filósofo, es curiosamente una disciplina de pensamiento que está siendo muy solicitada en las compañías tecnológicas y tiene que ver con estas habilidades que vienen más de Puan, ¿no? De las universidades más humanistas y no tanto de las ciencias de la computación, las ciencias exactas. Y es un cambio de época interesante que se está porque dando. por más que se desarrolle la inteligencia artificial general o la conciencia en la inteligencia artificial, no van a tener la esencia de cosas humanas como de repente, no sé, la virtud de ser padre, ¿no? Sí. Que te da como un contacto con la humanidad y con la existencia Totalmente. que la máquina no va a poder tener nunca, ¿no? Totalmente. La máquina hay un debate ahora interesantísimo que es ¿qué es la conciencia? ¿No? Si las máquinas genuinamente, estas inteligencias artificiales, tienen una suerte de conciencia fragmentada o tienen capacidad de reflexión. Hay algunos papers, por ejemplo, de la gente de Anthropic, que desarrolla la idea de que los modelos de inteligencia artificial se dan cuenta cuando están siendo testeados y en función de eso empiezan a responder distinto a que si respondieran a un usuario común y corriente. Entonces, ¿por qué se da cuenta que está siendo testeado? ¿Cómo se da cuenta? ¿No? Hay mucho del funcionamiento de la inteligencia artificial que es como una gran caja negra porque básicamente funcionan por fuerza bruta. Sabemos que tenemos una arquitectura, un modelo que se llama el Transformer, que ese modelo a mayor cantidad de datos, mayor cantidad de cómputo, mayor cantidad de energía, más propiedades emergentes de pensamiento puede desarrollar. Sin embargo, no entendemos exactamente bien cómo son esos circuitos internos donde hace su toma de decisión y de repente sí se ve en ciertos testeos que por ahí el modelo tiene una noción de conciencia propia, o no sabemos si decirle conciencia también. Por ahí conciencia es una palabra insuficiente, ¿no? Pero hay muchas preguntas que se están empezando a despertar a partir del auge de estos modelos. Vos arrancás por la industria de los videojuegos, Sí. pero das como el salto de calidad en el mundo como referente de la innovación, la Sí. tecnología, con Proof of Humanity, ¿no? Sí, eso. ¿Querés contarle un poquito qué es? Sí, Proof of Humanity es un proyecto que la verdad es que era, y es en algún punto, es un problema que sigue abierto, que es cómo identificamos a los humanos en un momento donde es muy fácil falsificar la identidad, falsificar los datos, hacerse pasar por otro. ¿Cómo haces la verificación de humanidad en un mundo dominado por robots y por inteligencia artificial que cada vez más puede imitarnos y hacerse pasar por nosotros de una forma muy eficiente?
Y fue un protocolo que implementamos sobre Ethereum, que es este blockchain, el segundo blockchain más grande del mundo, donde hay, después de Bitcoin, es donde hay mayor nivel de actividad financiera a nivel mundial. Y fue un intento de armar un protocolo de eso, de cómo construís un registro humano donde ese registro al mismo tiempo esté descentralizado, es decir, que no esté bajo el control de una sola compañía, como Facebook, que ha hecho un registro humano, pero está totalmente centralizado. Es decir, es un gran hermano. Entonces, el tema es cómo evitás construir un gran hermano, que al mismo tiempo el registro se mantenga actualizado y que no tenga humanos duplicados, que no tenga deepfakes, que el registro se pueda regular a sí mismo. Un problema que es bastante más complejo de lo que suena. Y habían tampoco una intención de sacarle, ¿no? La administración de los registros al Estado también, ¿no? Sí. Hay una mirada como de descentralizar. Generalmente el palo tecnológico y el palo cripto sobre todo, te diría que es bastante anarquista, en el sentido de que trata de repensar las instituciones a partir de primitivas criptográficas o primitivas digitales, completamente de cero. Es el caso de Bitcoin, que es una forma de repensar el dinero y los bancos sin tener que construir ninguno de estos dispositivos de forma tradicional o con el poder tradicional, y básicamente amparándose en el uso puro y duro de criptografía y matemática. Y Bitcoin nace en una época donde estaba la crisis de las hipotecas, donde la legitimidad de los bancos se vio en jaque por el hecho de que los gobiernos salieron a rescatar muchos bancos con la caída de Lehman Brothers. Ese 2008 es donde aparece Satoshi Nakamoto y la propuesta de Bitcoin, y genera y resuena fuertemente en un grupo de criptógrafos inicialmente y después en una comunidad global, donde se repiensa un poco la idea de dinero, de reserva de valor, de transacción económica, a partir del uso de criptografía moderna, y fue una gran revolución. Hoy Bitcoin creo que debe estar cercano al valor de los 2 trillones de dólares como valor de mercado, como economía real, y tiene que ver con algo que pasó hace 15 años en una gran crisis económica donde se repensaron las instituciones. Ahora, de cero. Muchas de estas tecnologías se piensan para descentralizar y quitarle poder al Estado, sí, de las naciones, pero sin embargo se está empezando a recentrar el poder en los áreas de la tecnología. Sí. ¿Cómo se va a redistribuir o cómo haces para balancear después? El capital siempre encuentra, ¿no?, su forma de concentrarse. ¿Qué te imaginas? Porque aparte estás pensando mucho en estas cosas y tenés a pesar de tu mirada anarquista de muchos de los temas. Y bueno, a pesar de tu mirada también, que buscás descentralizar, pero a su vez tenés como esta visión anarquista de las cosas, y intentás alejar la tecnología del manejo de los estados, creaste una plataforma muy democrática para resolver muchos de los conflictos políticos, ¿no? Que Democracy. Sí, la idea de pensar la democracia en tiempos de Internet es como, para mí siempre fue algo muy importante en estos tiempos, y algo que muy difícil también, porque siempre nos encontramos con desafíos no menores frente a esa propuesta. En el 2013, por ejemplo, trabajé en el Partido de la Red, que era la idea de armar un partido político en Buenos Aires que propusiera candidatos al Congreso que votaran todas las leyes de acuerdo a lo que la gente les dice por Internet. Armamos ese software, votamos un montón de cosas con esa herramienta. El desafío de la democracia es que uno va a una votación para una decisión difícil, no para una decisión fácil. Y una decisión difícil es una decisión donde hay muchas cosas en juego. Una decisión fácil, no hay, o sea, es algo evidente. Por ejemplo, ¿quién tiene que diseñar un avión? Y un ingeniero aeronáutico. Es una decisión fácil. ¿Quién tiene que dirigir la selección argentina? Sí, Scaloni, no hay duda. Ahora, una decisión difícil es una decisión donde hay mucho en juego, donde la salida por A o por B no es evidente, o generalmente hay un conflicto de interés. Y un conflicto de interés donde, al haber mucho en juego, los dos lados o uno de los dos lados está muy interesado incluso en corromper esa decisión, en hacer lo que sea con tal de ganar la decisión. Entonces las democracias
lo que intentan hacer con la votación o con el mecanismo que elijan es construir legitimidad en la decisión que se toma. Con la legitimidad vos podés afrontar una decisión difícil donde, bueno, sea cual fuera el camino que se toma, el lado perdedor está dispuesto a acompañar al lado ganador. Y la construcción de esa legitimidad, bueno, a través del voto lo que intenta es justamente captar el interés de la mayoría. Hay otras formas de legitimidad, como algunos dirán, no sé, la monarquía tiene el concepto de herencia. A veces también hay mucha gente en la sociedad moderna que mira el dinero como fuente de legitimidad, porque es rico, tiene más poder de decisión que el que tiene menos plata. Bueno, la democracia es un instrumento que trata de construir legitimidad escuchando la voz de todos. Y muchas veces lo que pasa en las democracias, e incluso digitales en las que yo he trabajado, es que siempre está el objetivo, dado lo difícil de una decisión o lo que está en juego, siempre va a haber gente que está dispuesta a tratar de corromper o torcer las reglas a su favor. ¿La democracia es la mejor forma de gobierno? Es la menos sectaria, es la que menos margina, la que más voces escucha. No sé si es la más eficiente. Creo que tendemos muchas veces a mirar las decisiones en el mundo moderno de hoy con un lente de búsqueda de eficiencia, donde querés que todo funcione limpiamente, correctamente y demás, pero la democracia lo que tiene es que sacrifica eficiencia por legitimidad en la decisión. A veces esa legitimidad construye decisiones válidas y genuinas, y te puede hacer que un outsider de repente gane donde antes nunca podría haber llegado a la presidencia de un país. Pero después, si esa es la decisión correcta, la más eficiente, la más acertada, el tiempo dirá. Una vez el Pepe Mujica me dijo, la democracia es la excepción a todas las otras ideologías, porque es una ideología incompleta, inacabada, no es perfecta, nunca termina de ser perfecta. Siempre es un trabajo en proceso. Las otras ideologías tienen una visión absolutista y totalitaria del mundo, tienen una visión acabada de las cosas. La democracia es la excepción a todo eso. Entonces, muchas veces es frustrante la democracia porque justamente por ahí no te da todo lo que te promete, pero lo que te garantiza es que al menos no quedes excluido, no quedes marginado del sistema. Y ahí radica su desafío. Hay que ver si con tecnología se la puede potenciar. También es cierto que la tecnología tiene cuestiones muy autoritarias también, donde el código, por ejemplo, el código es algo inapelable muchas veces, y al ser inapelable se vuelve como una fuerza autoritaria. Vos, cuando un sistema te excluye y no puedes loguearte, no puedes entrar, no puedes acceder, no tenés la posibilidad de negociación a veces con un sistema hecho a base pura y exclusivamente de código, donde no hay ningún humano que te atienda en el soporte técnico, lo que sea. O sea, vos imaginás un sistema que reemplace la democracia, o sea, que ya no defienda la democracia, sino sea más racional en su elaboración de objetivos, que esté diseñado por inteligencia artificial. Lo que me intriga al final del día, después de tanto recorrido en esa materia, es entender que la tecnología nos atraviesa a todos, atraviesa los medios, atraviesa nuestra economía, atraviesa nuestra identidad, un montón de aspectos. Prácticamente cada vez más todos los aspectos de nuestra vida están mediados por alguna forma de sustrato digital. Y en ese contexto, ¿cómo atraviesa la tecnología el ámbito político? Me parece que es una pregunta importantísima, sobre todo además ahora que estamos en una época donde a mí me pasó como columnista de tecnológico, que pasé de ser una curiosidad anecdótica en los programas donde participaba para contar alguna novedad o alguna innovación, a hoy en día ser el centro de la noticia. Cuando asumió Donald Trump su última presidencia, en primera fila estaban Zuckerberg, Bezos, Tim Cook. Entonces, la tecnología o la inteligencia artificial se ha vuelto como el centro de una carrera de armas geopolítica entre Estados Unidos y China. Entonces, hoy en día, no entender cómo se vincula la tecnología con la política es un poco también blindarse o no entender lo que está sucediendo en el mundo contemporáneo de hoy. Y la verdad es que
A mí lo que me pasó a lo largo de estos años es que de repente, bueno, la materia de debate tecnológico y de lo que hoy llamamos inteligencia artificial tiene una trascendencia que antes no tenía, pero que hoy todos la vivimos, todos usamos ChatGPT o Anthropic o Cloud, y bueno, ¿qué sesgos tiene eso? ¿Puede ser que eso nos introduzca sesgos a nosotros? ¿Cómo eso nos gobierna a nosotros en nuestra percepción del mundo sin que nos demos cuenta o con cosas que nos damos cuenta? Y creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte en la sociedad de alfabetizarnos para ese nuevo mundo. Bueno, eso es interesante lo que estás diciendo porque en algún momento nos vamos a quedar sin trabajo. El Sí. tema es qué va a pasar después, en qué nos vamos a convertir después. Es la sociedad del post-trabajo. Vos sabés que es curioso este tema porque este tema en realidad parece muy nuevo, pero tiene más de 100 años probablemente. A mí me gusta mucho ir a la historia, ¿viste? Claro. Y quienes miraban esto hace 100 años atrás eran los marxistas, no era la derecha capitalista de Elon Musk que vemos hoy, sino que eran los Trotsky, los Lenin de la vida. Trotsky en su autobiografía que se llama Mi vida, es una autobiografía que él publica en sus últimos años, después de que Stalin le mandara a un esbirro a aniquilarlo en México. Él habla de qué va a ocurrir cuando la automatización de repente ocupe todos los roles o los trabajos rutinarios de la vida humana, donde él imaginaba en una sociedad de la automatización. Y él decía, bueno, la humanidad se dedicará a buscar nuevos picos de creatividad, de desarrollo espiritual, de desarrollo artístico, que va más allá del trabajo rutinario que será reemplazado por las máquinas. Ya en la era de la industrialización, algunos vaticinaban lo que podía llegar a ocurrir con el fin del trabajo a partir del auge de la máquina. Lo que ocurre ahora con la inteligencia artificial es que no es solamente los trabajos de cuello azul o proletarios, como dirían los marxistas, sino que ahora también los trabajos de cuello blanco, de la clase media, los administrativos, hasta desde contador, abogado, Sí. hasta el productor audiovisual, perdón Todo, muchachos. sí, muchos. No queda nadie a La salvo. mayoría, no, ninguno. Ni los siquiera. programadores, ni Sí. los programadores. Los programadores lo que tuvimos que hacer es reaprender prácticamente todo sobre el desarrollo de sistemas. Antes programábamos con lenguajes de computación, ahora programamos con lenguaje natural, usando inteligencia artificial. El abogado que antes por ahí redactaba con su máquina de escribir, ahora tendrá que usar un asistente de inteligencia artificial que le adapte automáticamente todo lo que redacta a las leyes para las cuales él tiene que responder. Creo que hay mucho de lo que dice Darío Amodei, de que se va a dar un boom de productividad muy grande, pero no necesariamente un boom de empleo. Y esto es una paradoja que nunca antes se vio en la historia. Y ahí arrancan estos debates, ¿no? Si el ingreso básico universal o si redefinir por completo lo que entendemos por empleo también. No, incluso yo tengo la sensación de que en el mundo del futuro, el mundo de mañana, que no falta tanto para ese mañana, Es pasado mañana, sí. es pasado mañana, el ordenador social ya no va a ser más el trabajo, el ordenador social será la pasión. Los problemas económicos no serán un problema de nuestro día a día, sí la razón por la cual nos levantamos. Y más que renta universal, yo me imagino algo más parecido a un dividendo universal. ¿No? Tenemos una estructura productiva que va a estar en funcionamiento y de la rentabilidad de esa estructura que va generando un reparto que haga que nuestra vida en el día a día, en lo económico, no sea más un problema. Ahora, Sí. a mí lo que me preocupa es cuando nos empecemos a mirar al espejo, o sea, ese espejo nos tiene que reflejar lo que nosotros realmente tenemos que ser, ¿no? ¿A Sí. qué nos vamos a dedicar? ¿Cuál va a ser Sí. nuestra nueva forma de pensar? Hay algo del generarnos? trabajo que es cierto que hasta los billionaires trabajan. O sea, uno ve un Elon Musk. No sé, por ahí no todos, ¿no? Pero uno ve en los grandes, los súper ricos del mundo, que siguen trabajando, que su vida sigue siendo definida en función de los proyectos que emprenden, que hacen, que construyen. Elon tranquilamente creo que podría quedarse todo el año en Aruba. Pero esa es la necesidad de sentirnos útiles. Exacto. ¿no? Porque está condicionado por Sí. un marco de referencia que te hace ser parte de un esquema Sí. que se rige por el trabajo. Si logramos esa abundancia material, que pareciera no ser descabellado, No. y que podamos encontrar un mecanismo de
donde, bueno, que los robots paguen una suerte de renta básica a partir de las ganancias que se generan por los modelos de inteligencia artificial. También algunos incluso hasta plantean, y ya no me parece una discusión descabellada, dado que Estados Unidos, por ejemplo, ha dado muestras de esto, que algunos plantean incluso la estatización o la nacionalización en cierto grado de las empresas de inteligencia artificial, tanto por vías del gobierno comprando equity en estas compañías, como alguna estatización de facto, como puede ser el caso de China, pero donde indudablemente el centro del funcionamiento de cualquier burocracia va a estar motorizada por inteligencia artificial. Si eso logra, que es una gran pregunta, si eso logra una tremenda rentabilidad, hoy en día es una carrera tan feroz donde hay mucha inversión en data centers. Una empresa como Anthropic está gastando alrededor de $1.250 millones por mes en implementación de infraestructura, data centers y consumo de energía. La rentabilidad está en duda en este momento porque ahora es una carrera feroz como al estilo clásico de Silicon Valley, les importa más a estas compañías tener share de mercado por encima de tener rentabilidad. Entonces está todavía en duda si la IA que consumimos hoy está siendo subsidiada por los grandes capitales o si genuinamente tiene cierto grado de rentabilidad. A Uber pensemos que le llevó 18 años generar su primer dólar de profit. Pero si se da ese profit, si se da ese margen, esa ganancia, que tomando ciertas variables de la computación, como la ley de Moore, que son estas variables que el costo del cómputo baja a la mitad cada 18 meses y que se han ido dando sistemáticamente a lo largo de las décadas, bueno, podríamos imaginar un mundo donde estas instituciones sean un recurso público de la sociedad, donde garanticen los medios de subsistencia de todos nosotros, y que todos nosotros, al tener o recibir parte de ese fruto, de ese dividendo global, esa abundancia, si bien elimina cierta escasez material, la escasez no termina de ser totalmente eliminada, sino que se desplaza a otros lugares o a otros factores, que pueden ser factores jerárquicos como de estatus social, factores como el acceso a determinados servicios o determinados bienes o determinada infraestructura. Empieza un juego de jerarquías que ya no es estrictamente materialista. No, donde la calidad hace su juego también, ¿no? Exacto. La percepción de calidad. Ahora, vuelvo a la primera pregunta. Entonces hay que trabajar una nueva forma de inteligencia, ¿no? La educación se tiene que replantear. ¿Cómo te imaginás la educación de ese modelo, de esa vida? Donde arranca una competencia por otros valores, no es el económico. Totalmente. Es un re desafío. Yo creo que obviamente nos tocó vivir esta época, ¿no? Sí. Y nos tocó vivir una época... Sí, quizás nosotros somos la última generación de esa educación vieja, ¿no? Universal. Claramente somos una generación puente. Sí. Hasta recordaremos un poquito de cómo era la vida antes de Internet. Y eso de la facultad. Yo me mandé mi primer mail y estaba en tercer año en la facultad. Mirá. No lo puedo creer. Yo estaría en primer año del colegio. Mirá. Yo viví toda mi adolescencia sin celular. Entiendo cómo nos encontrábamos, era una cosa de loco. Fíjate que sí, es increíble, uno se olvidó ya, pero antes el acceso a Internet era un privilegio. Sí. Hoy el privilegio es estar en la naturaleza, estar desconectado más que conectado. Es un cambio muy grande, la verdad. Es un cambio muy grande. Claramente es una transformación de nuestra civilización a escala global. Esto pasa en la India, pasa en China, está pasando en África, pasa en todos lados. Estamos redefiniendo muchos aspectos de nuestra propia especie. Algunos van lo suficientemente lejos, como Peter Thiel, que habla de transhumanismo, ¿no? De estar dispuesto a la modificación total incluso de nuestra propia biología como cambio de paradigma de la humanidad. Creo que es indudablemente vertiginoso el ritmo de cambios. Yo lo que trato de hacer como padre con mi hija es al menos enseñarle el lenguaje del mundo digital a través de los juegos, que es el medio más natural. Hay cosas como Minecraft, hay cosas que estimulan la creatividad, más allá de la competencia que siempre está, y siempre es sano saber competir. También está la creatividad y tratar de entender. Yo siento que, por ejemplo, el mundo en el que vivimos hoy, a mí me preparó el Game Boy, que era un dispositivo móvil que estábamos permanentemente jugando. El concepto de software me lo enseñaron los cartuchos de los videojuegos.
Y bueno, después en mi adultez estamos todos con un Game Boy metidos en el bolsillo, ¿no? Pero está bien, entiendo en relación a tus capacidades Sí. orientadas a este universo digital. Ahora, ¿hay algo que te haya educado más que el hecho de ser padre? Al final, te digo la verdad, Ahora, ahora que está la robótica, por ejemplo, en Eh. China, ¿no? Que por finalmente, yo hace 20 años que sigo el tema de la robótica y los bípedos era una de las cosas más difíciles de lograr. La década del 2000, una compañía que era Honda tenía un robot bípedo que se llamaba Asimo, que más o menos daba 10 pasos y después se tropezaba cuando había que subir escaleras. Hoy tenés una carrera vertiginosa de bípedos construidos en China. Hay una limitación que las cadenas de suministro todavía no están lo suficientemente bien ensambladas. Entonces, si bien tenés muy buenos bípedos que te bailan, te saltan, patean una pelota, ya está casi todo. Borderline Terminator, todavía las compañías chinas producen 8.000, 10.000 robots por año. No es un número. Dentro de 2 o 3 años probablemente se multiplique por 10 o por 100 ese número y ahí vamos a empezar a ver robots cotidianamente por ahí, incluso acá en la calle, en Buenos Aires o donde sea. Pero cuando ves este proceso de desarrollo de la robótica, yo lo comparo con mi hija de 1 año y veo cómo ella aprende a caminar, cómo ella aprende a hablar, cómo ella aprende a hacerse valer por el mundo y todavía no hay inteligencia artificial o robot que se asemeje ni siquiera un 1% a la magia de lo que es la biología o lo que es la vida. Me parece que obviamente los humanos nos entusiasmamos con este poder divino que pareciéramos tener de ser capaces de crear cosas que emulan lo vivo de forma muy asombrosa. E indudablemente la inteligencia artificial, que de repente la sensación, hoy en día todos nosotros probablemente la mayoría de las conversaciones que tenemos a diario, la mayoría ya son con máquinas más que con humanos. Es una cosa que si me lo decías hace 2 o 3 años, te iba a decir, estás loco. Pero hoy en día hablamos más con IA que con IH, por decirlo de alguna manera. No obstante, si bien es asombroso todo lo que se logra con esto, la IA tiene algunos límites. Por ejemplo, el consumo de energía, ¿no? Para producir la inteligencia artificial contemporánea requerís la misma cantidad de energía que necesita Bahía Blanca. Es verdad que la IA habla con 1 millón de personas a la vez, probablemente, y es un data center. sí, pero la IA no sangra. Claro, no crece, no evoluciona. No, mi hija está usando 30 watts nada más en su cabecita y después cuando la veo caminar, que estoy ahora en el pleno proceso de que la veo caminar, que se hace trepa las cosas, lograr que un robot haga eso de forma emergente, de forma eficiente, incluso con la administración de su propia energía, y que se adapte a entornos distintos. El problema que tiene la robótica hoy es que no tenemos suficiente data para entrenar del mundo real, de cámaras que filman el mundo real, para entrenar esos robots. Entonces los primeros robots que salgan al mercado van a ser teleoperados. Vas a estar recibiendo un robot en tu casa doméstico, pero lo va a estar operando un flaco en India o en Filipinas o no sé, en Buenos Aires, que en tu casa va a estar entrando a través del telecomando a la distancia, chupando data de tu hogar para entrenar la siguiente generación. Entonces, la inteligencia artificial y la robótica requiere mucha energía y muchos datos. Que increíblemente nosotros, los seres vivos, o lo que estamos dotados del soplo divino, como dice el Papa León XIV en la encíclica Magnifica Humanitas, que se mete en este tema de si la inteligencia artificial es consciente o no es consciente, y dice, bueno, pero nosotros tenemos una suerte de misterio divino que nos puso en este mundo, que no sabemos qué es, que la Iglesia le llama el Espíritu Santo, que bueno, nos dotó de algo que evidentemente que con nuestra tecnología estamos tratando de imitar y cada vez lo hacemos de forma más exitosa, pero indudablemente hay algo de los atributos de la humanidad que son inalcanzables, o no sé si inalcanzable, pero claramente nos queda mucho por delante. Y creo que si bien es muy alarmista este momento con el fin del trabajo, el fin de la reconfiguración que se nos viene en términos industriales a nivel mundial, donde yo no creo que desaparezca el trabajo, sino que se reconfigurarán muchos roles, muchas disciplinas, y tendremos que adaptarnos a una nueva forma de hacer las cosas, pero indudablemente hay un amplio lugar para los humanos en nuestras capacidades que no dejamos de ser asombrosos. Uno defiende,
yo estuve en la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y un poco el valor que intentamos defender siempre y ponemos, me parece, sobre la mesa a la hora de pensar políticas públicas de desarrollo económico en la ciudad, principalmente, es nuestro capital humano. Ahora, nuestro capital humano, en relación a tus viajes y lo que vos pudiste interpretar de tus conversaciones con colegas en otros lugares del mundo, ¿es competitivo en relación? Porque nosotros estamos muy atrasados educativamente, tecnológicamente, nos hemos quedado atrás. Hoy por hoy, ¿cómo hacemos desde la Ciudad de Buenos Aires, ponele, para empezar a competir realmente con otras ciudades o otros países del mundo? ¿Tenemos esa capacidad humana, ese recurso humano? Porque el argumento es nuestro litio. Sí, ¿Es nuestro litio? Es nuestro litio. Argentina tiene esa gente brillante, ¿no? Faustino Oro, ¿viste? O Guillermo Rauch, un pibe de Lanús que hoy lidera en inteligencia artificial en Silicon Valley. Tiene realmente gente. Somos capaces de producir gente con altas capacidades cognitivas, intelectuales, ejecutivas, empresariales, visionarias, creativas. Eso está. Al mismo tiempo, estamos en una especie de déficit educacional donde las pruebas PISA, ¿viste? Estamos dando mal en matemática, en ciencias duras, la performance es cada vez peor. Tal vez la pantalla está incidiendo un montón, entonces se debate mucho pantalla sí, pantalla no, o pantalla cómo. ¿Qué posición tenés en las escuelas? ¿Los chicos tienen que tener el teléfono? Es compleja ese debate. Yo no soy un docente, no soy un educador. Pero así, como padre y como padre, referente de la tecnología. Como padre soy antiprohibicionismo. Okay. Porque creo que muchas veces sí creo que hay que acompañar a los chicos en ese. Mira, había un filósofo francés, Baudrillard, que en la década del 80 hablaba de la virtualidad, la realidad virtual, la mediatización, la digitalidad, ya pionero en los años 80, y él decía que no hay una realidad física y una realidad virtual, que vendría a ser lo opuesto a lo verdadero, ¿no? Sino que hay una realidad y hay una hiperrealidad. Todo lo que nosotros percibimos del mundo, de nuestro entorno, toda la información que llega a nuestro cerebro, a nuestra atención, es de alguna forma un tipo de símbolo. Esta taza es un tipo de símbolo, esta arquitectura, esta mesa, todo está expresando alguna forma de código y es una suerte de símbolo que llega a nuestra atención, tanto en lo físico como aquello que vemos a través de la pantalla. Lo que tiene la pantalla es que eso simbólico está concentrado, está mucho más condensado. Entonces, en una pantalla tenés una cantidad de información por milímetro cuadrado mucho más densa y espesa que la información que tenés mirando la naturaleza, donde si miras un árbol estás viendo código genético de un árbol que crece, o el pasto, los colores, es todo, el sonido, los pájaros, el canto, es todo información. Pero la información digital es un sustrato de hiperrealidad. Sí, incluso más que una biblioteca misma. Sí, es el Aleph, como decía Borges, un punto donde se concentra toda la información del mundo. Eso pareciera ser Internet. Entonces, el mundo virtual no hay que verlo como algo ajeno a la realidad, sino que es una realidad más condensada, más concentrada, donde hoy en día, incluso con la conectividad, obviamente yo a mi hija le doy acceso a Minecraft o a herramientas creativas, no le abro la puerta de la calle como para que salga a hablar con extraños y esté en redes sociales. Entonces, por ejemplo, que las redes sociales, el caminar solo por la calle, sea algo de adultos y no algo de niños, me parece que está bien. Yo creo que a un niño no le podés exponer a la violencia que hay en Instagram o que hay en Twitter. O sea, está diciendo que sí, vos sos pro celular Sí. en el aula. Yo creo que en el aula hay que, indudablemente la inteligencia artificial tal vez pueda darnos herramientas, porque a cualquier chico lo que le debe pasar también, y esto seguramente un docente sabe mejor que yo, pero los chicos a veces no se animan a preguntar, tienen miedo, y teniendo una herramienta tan potente, yo lo que siento muchas veces es que desde el Estado se da un mensaje esquizofrénico con esto, que es, por un lado, enseñemos a los chicos a programar, enseñemos a los chicos a adaptarse a la economía del siglo XXI. Por otro lado, la pantalla es un peligro en el aula. Es verdad que la pantalla va en detrimento de la atención al docente. Sí, sí. Eso lo sé, lo vivo también. Ese es el punto que Sí. ellos no quieren perder, ese control, ¿no? Del vínculo docente-estudiante. Aparte hay otra cosa. Vos, no importa el barrio de la ciudad de Buenos Aires, de la Argentina, donde camines por ahí, si te vas a lugares muy marginales por ahí no, pero los chicos en general, en gran proporción, pueden no tener
todos los servicios Sí. que merecen. Pero tienen el teléfono. Pero termina siendo Sí, la sí, sí. herramienta más democrática de todas y la herramienta con la que ellos pueden salir de la pobreza. O sea, sacársela y no enseñarles a usarla. Porque el desafío es que el tipo no esté paveando con Claro. juegos o en la red social. Claro. Pero si le enseñás que es una herramienta de trabajo, le estás dando oportunidades. ¿No? Y es la herramienta que llega a los lugares donde muchas veces ni el Estado llega. Claro. Ni el Estado llega. Entonces hay que... De hecho, ese es el punto. Sí, sí, sí. ¿Cómo empezás a cortar el vínculo, el cordón umbilical entre el Estado y ese chico que está Sí. sumergido en la pobreza para darle herramientas de que él sea el que pueda salir de esa situación? Yo lo he visto, Por lo he solo. visto. He ido a barrios a dar diplomas en cursos de formación sobre cripto. Y tanto en Fuerte Apache como en Recoleta, la estructura de un grupo de adolescentes, para mí, con los matices obviamente de un lugar y del otro, vas a tener a los que les encanta el deporte, vas a tener a los que les encanta la música y vas a tener ese 10, 15%, 12% que es el nerd, el que le encanta sistemas. El que está, viste, online casi de forma patológica. Yo era uno de esos. Se da siempre, no sé si será en materia de análisis antropológico, pero en todos los ecosistemas, comunidades, tenés aquel que tiene una inquietud por el funcionamiento de los sistemas, o por la ingeniería, o por el hacking, o por los videojuegos. Por algún lado entra alguien que tiene como una vocación más a tener esta conexión más íntima con la pantalla. Y ese chico es un diamante en bruto. Y puede salir de cualquier barrio de la Argentina. Totalmente. Para mí la pregunta siempre es, ¿qué pasó en Singapur? ¿Qué pasó en Corea del Sur? Hay algunos lugares, Japón, de la posguerra, Japón arruinado por 2 bombas atómicas, dijeron, bueno, vamos a apostar al transistor. Y hicieron toda una política de innovación científica y de desarrollo industrial alrededor del transistor, y en los años 80 estábamos todos usando el Walkman. Bueno, Singapur también, un país que tiene un PBI muy parecido al nuestro actualmente, pero que antes era un país probablemente extremadamente pobre, en un lugar complicadísimo, geopolíticamente roto, sin recurso alguno, sin materiales, o sea, no tienen la tierra que tenemos nosotros. Y de repente, bueno, tuvo una suerte de liderazgo, una suerte de innovación, una suerte de apuesta por las ciencias, por el conocimiento, por ciertas... ¿Dónde tiene que apostar Argentina? Porque Nicanor recién me decía, charlando un poco de que venías vos, decía, pregúntale si él recomendaría, le das, no sé, 50.000 pesos a un chico, ¿qué le recomendás? ¿Invertí en un oficio o invertí en capacitación digital, en criptos? ¿Dónde lo orientás a ese pibe que está entrando a la adolescencia? Muchas veces me preguntan si vale la pena aprender a programar o no, porque ahora salieron algunos hasta decir, bueno, ya no tiene sentido aprender a programar. Yo creo que programar es como estudiar filosofía, volviendo al principio de la conversación. Porque si aprendes a programar, aprendes a pensar lógicamente, aprendes a abstraer un problema complejo en algo simple o dividirlo en partes y encontrar una solución. Aprendes a estructurar mejor tu propio pensamiento, a abstraer mejor. Al final del día, matemática, física, incluso filosofía o historia, es desarrollar capacidad de abstracción que te permita entender mejor la realidad. Y la programación a mí siempre me pareció una disciplina fantástica. Lo viví en carne propia. Yo no soy particularmente hábil en las matemáticas o particularmente... Pero programar tiene una lógica matemática. A esa lógica le da un sentido. Sí. Porque a veces lo que pasa con los chicos con matemáticas, ¿y cuándo voy a usar integrales? ¿O cuándo voy a Todo el usar tiempo. derivada? ¿Para qué me sirve? ¿Viste? Pero la programación, Sí. nadie te puede cuestionar para qué sirve. Porque lo ves todos los días en la pantallita con todas las apps que usás. Todo eso fue programado. Entonces, yo creo que hoy un chico que aprenda programación, incluso en esta era de la inteligencia artificial, a la hora de usar un modelo de IA, el programador le va a poder sacar un nivel de jugo a eso que por ahí una persona que lo hace de forma más intuitiva llega menos lejos. O sea, en un mundo binario, oficios o programación, es programación. Si tuvieras que poner sí, una fichita 100%. para sacar a estos chicos de la pobreza. Yo creo que vamos hacia una suerte de hibridización de nuestra forma de ser, que es las máquinas piensan cada vez más como los humanos y los humanos vamos a pensar cada vez más como las máquinas,
y nos encontraremos en un punto medio como especie, que en el fondo las máquinas tampoco son algo ajeno a nosotros, son parte de nosotros. ¿Y cuál sería la política, la idea que debería seguir como política de Estado un país como la Argentina, como ese norte, como ese Japón, que tenía tan claro dónde quería ir? Argentina, su economía del conocimiento es entre un 7 y un 8% del PBI. A mí me encantaría encontrar el camino que nos ayude a transformar a la Argentina en que ese 7% pueda transformarse en un 20%. Porque la economía del conocimiento, contrario a la soja, no le impacta el clima, contrario a la minería, está incentivada a alfabetizar y a educar a su población, porque si no la alfabetizás, si no la educás, esa economía del conocimiento no crece, entonces está obligada por diseño a educar y alfabetizar, y te vuelve competitivo en un mundo donde cada vez se exige más servicios de valor agregado. Y después eso probablemente con la minería, que tenemos acceso a materias raras, todas estas cosas al litio. Bueno, esa economía del conocimiento es la que va a generar después industrias de valor agregado para no quedarnos en el extractivismo primario al cual fuimos sometidos el siglo pasado. La Argentina agroexportadora, que ha sido muy buena durante un periodo muy específico, pero después no fue tan no fue tan bien. Desarrolle su industria agraria, minería, hidrocarburos, pero foco en la economía del conocimiento. El agro a mí me encanta, a mí me contratan mucho para dar charlas y el sector agro es el que más me contrata y es altamente tecnificado, altamente sofisticado, están muy atentos a lo que pasa con IA. Yo creo que esa Argentina existe, es un diamante en bruto que tenemos. Es cuestión del liderazgo político de las nuevas generaciones, del cual confío que vos vas a estar ahí llevando la batuta. De que eso desarrolle su potencialidad a pleno y que ojalá el día de mañana puede ser con gobiernos de carácter libertario o será con gobiernos de carácter peronista. A mí esa discusión me parece más del día a día. Bien. Sabés llevar bien el camino de la conversación entre los dos mundos. Hay que tender puentes, no levantar muros. ¿Qué es el liderazgo? Recién dijiste los liderazgos del mañana y saliendo de este partido que nos hizo temblar y casi estar al borde de una CB a la mayoría de los argentinos, uno termina viendo, y ayer estuve en el programa de Trebuch y se armó un poco el debate. No, el debate entre Maradona, no, Messi, liderazgo, no. ¿Por qué no? O sea, son dos modelos de liderazgo que también hablan un poco de la identidad de la Argentina y la que tenemos que empezar a construir a partir de este nuevo sistema educativo. Sí. ¿No? ¿Qué es el liderazgo y por qué nos cuesta tanto hablar de algunas cosas? Es increíble que seamos el país de los dos, porque son tan contrastan tanto. Totalmente. Messi y Maradona. Yo crecí con Maradona y hay atributos y rasgos y formas hipercarismáticas del Diego que son enamoran a cualquiera, pero al mismo tiempo esa misma virtud que tenía lo volvía un ejemplo muy difícil para contarle a nuestros hijos, ¿viste? Entonces una vida compleja, dura por un montón de factores, de dónde viene Diego y a dónde llegó, pero que habla de la potencia que tenemos y probablemente él también influyó en la formación de lo que es un Messi. A mí me encanta el contraste entre un Messi y Maradona, ¿no? Creo que no hay uno sin el otro, porque cuando aparece Messi nos descoloca a todos en su humildad, en su sencillez, en su no hablar, simplemente demostrar directamente en la cancha su peso e ir construyendo a lo largo del tiempo un entorno, un equipo y gente que lo sigue fielmente, que desde Scaloni hasta todos los muchachos, a fuerza de ejemplo, no a fuerza de bravuconadas. Entonces, y no tienen que ver un poco también con la polarización política e ideológica que está sufriendo la Argentina. Un Maradona que era más efectista, sí, ¿no? Del grito, sí, de llamar la atención, tipo muy histriónico. Y el otro modelo es el modelo de la no politización de las cosas, ¿no? Sí. Del predicar con el ejemplo, el respeto, Sí. la norma de juego, la familia, por ahí más orientado a valores. Sí. ¿No es un poco también el reflejo de esta polarización ideológica? Sí, somos eso. Yo tenía un amigo que decía, Argentina es una civilización, no es simplemente un país. Hay algo somos todo ese espectro de cosas, incluso hasta conviven dentro nuestro. El fútbol indudablemente influye mucho en nuestra cultura, en nuestro folclore, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de entender las reglas de la sociedad, las leyes, todo.
hay algo muy virtuoso también en ambos. Yo trato de no me gusta confrontarlos, no me gusta, veo que uno es hijo del otro por una cuestión generacional y de los años. Cuando hablo con chicos de 20, o sea, creo que son todos más mesiánicos que maradonianos. Tiene sentido. Y habla también de una suerte de evolución que estamos haciendo como sociedad. O sea, reconocer que hay una evolución de Maradona a Messi. Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí. Y lo digo como maradoniano. Lo digo como porque maradoniano. hay algo que ayer incluso discutían y muchos, yo después no quería involucrarme en el debate, pero decían que Messi se convirtió en líder, no nació líder. Y yo te voy a decir una cosa del por qué, y con un ejemplo práctico, por qué no estoy de acuerdo. Cuando vos sos jefe de una estructura o líder de un equipo, detectás los liderazgos a partir de las actitudes. Y yo, no sé, por ejemplo, en mis cocinas, yo he tenido muchos restaurantes. En las cocinas tenías dos perfiles de liderazgo. El tipo que se paraba y gritaba y hacía todo un show que sirve, pero me parece que son liderazgos de corto plazo. Y después es el tipo que, taca, 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 no hace falta que le digas nada, taca, 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 lo hacía. Y terminaba contagiando por el ejemplo. Taca, taca, cortaba, iba, levantaba, se levantaba, limpiaba. Y cuando decía algo a alguien, lo decía porque sabía perfectamente, porque lo había hecho 1500 veces, sin la necesidad de ser revuelo y Yo creo que Messi nació líder también, porque vos ves videos de esos videos que aparecen de cuando él era chiquito y ya todos alrededor hablaban de, che, acá está Messi, qué fenómeno, no sé qué, y él era una pulguita y ya lideraba, que quisiera o no quisiera hacerlo, porque era un chico, no tiene por qué hacerlo, pero ya siempre fue central en todo, desde los 3 años que es Messi. Y sí, coincide igual que vos, en las organizaciones. Está el que hace ruido y está el que genera señal simplemente trabajando y demostrando. Yo creo que se lidera mucho por el ejemplo. Creo que hay una evolución. Yo soy muy optimista con la Argentina. Me parece que es un país que el futuro del mundo está acá. Estamos lejos de los quilombos. Estamos lejos de los quilombos. Tenemos problemas raciales. Sabibotil ahora comprando. Tenemos demasiado peronista, me parece nada más. Es parte de nuestro excepcionalismo, ¿viste? Tenemos que ser diferentes de alguna forma y así ha sido nuestra historia, alternativa a todo lo que fue el occidente del siglo pasado. Y bueno, acá estamos. ¿Te vas a meter en política? La política se mete en mí. Se mete en vos. Porque yo en un momento se hablaba de vos como posible candidato. Sí, después coqueteé. Te alejaste, después arrancaste. Coqueteé una candidatura en el 23. Que ¿Con por el ahí, PRO sería? ¿Te imaginás? Con el PRO, sí. El PRO de Mauricio. En el 23 con el PRO de Mauricio, ¿Te por sentís ese más lado. cómodo por esa línea? Mira, en general creo que uno trabaja en ámbitos y en lugares donde conocen gente con la cual tiene un cierto recorrido. Uno no puede hacer política solo, creo. Y creo que esto vos lo sabés mucho mejor que yo. Sí. Tenés que hacer política con un grupito de gente con la que hagas montoncito y puedas ir a llevar adelante tu causa. Yo tengo amigos muy buenos en el PRO como Martín Yesa, que es un gran amigo mío, de que lo vi el día que él ganó por primera vez la intendencia de Pinamar. Me acuerdo que le hice una comida en casa, estábamos todos felices por él y él estaba asustado porque se daba cuenta de la responsabilidad que por primera vez en su vida tenía como el intendente más joven de la historia de Pinamar. Bueno, Martín. Ya pasaron más de 10 años, hoy él es diputado nacional y entonces me imagino, si tengo que pensar con quién me gustaría construir o hacer cosas, es con gente como él. Si en el peronismo también hay gente súper lúcida, súper piola, con buena fe, con ganas, con pilas, también indudablemente me parece que generacionalmente cada nueva generación tiene que tratar de construir más puentes que levantar más muros. Ya estamos medio en hora, pero te quiero hacer unas preguntas. Dale. Respondeme correcto. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Creo en Dios. Fuertemente. ¿Y de qué forma te atraviesa? Bueno, la fe es, creo que uno la encuentra en momentos de crisis en la vida. Después está en uno entender qué tipo de señales trata de buscar para sentir que esa fe es algo genuino, real o auténtico, necesario, que te sostiene, que te empodera, que te da una respuesta cuando menos te lo esperás. Mi lado más cientificista diría...
el uso de ciertas sustancias psicodélicas me demuestran también que claramente la percepción de la realidad que tenemos es muy limitada Sí. a lo que es la grandeza del universo. Creo que sabemos muy poco. Es un misterio impresionante el hecho de que estemos acá y yo veo la mano de un creador en todos lados. ¿Quién es tu ídolo? Siempre recurro a la figura de mi hermano. Cuando me preguntan por un ídolo, creo que los ídolos están en la familia de uno, si uno tiene la suerte de tener una Tu familia. hermano Liniers. Sí, mi hermano siempre fue como un referente importantísimo, una figura, por el hecho de ser alguien que se dedicó genuinamente a lo que le apasionaba, a lo que le gustaba, contra viento y marea. Dedicarse a ser historietista no es un camino fácil, pero para mí siempre fue un ejemplo que él se haya dedicado a eso, que a mí me allanó mucho el camino. ¿Hay algo que decías hace 10 años que hoy te das cuenta que estás totalmente equivocado? Sí, un montón de cosas probablemente, un montón de cosas. Un montón de cosas. Si reviso mi archivo tuitero, seguramente quiero matarme. Probablemente a mí lo que me desprejuició mucho fue vivir afuera, y me hace tener hoy una mirada mucho más amplia de encontrar virtud en todas las tribus políticas que hay en la Argentina y no solamente en las que uno mamó de nacimiento. ¿Sos feliz? Sí, soy feliz, soy feliz. Es un trabajo constante, mantenerla, cuidar la felicidad. Hay momentos de la vida que la euforia te puede llegar a confundir y tomar decisiones muy tontas. También los momentos difíciles, las rupturas, ¿no? También la oscuridad de ciertos momentos duros. También hay que saber atravesar esos valles y a medida que uno crece y encuentra estabilidad, uno valora y aprecia mucho esa y a veces estabilidad. es difícil recordar que la tenemos a mano, ¿no? Sí. Está en lo más cercano a nuestra vida. Sí, no, y que es algo muy preciado y muy frágil y hay que cuidarlo, hay que saber mantenerlo. Y la última, ¿en qué te agarrás cuando estás en esos momentos difíciles, oscuros, que dijiste vos varias veces? Creo que ahí la fuente de todo y al final del día lo que da mucha fuerza en esos momentos es la familia. Siempre mi hermana me jode mucho porque me dice que nunca la llamo cuando estoy bien, siempre la llamo cuando estoy Y mal. para eso está la familia. No se ofendan, pero bueno, de eso se trata un poco los afectos, ¿no? Así que para que no se ponga celosa, porque le dije a mi hermana en la otra respuesta, en esta respuesta la cito a mi hermana, que es a quien más le he comido el coco en momentos difíciles. Santi, muchísimas gracias Gracias a por vos. haber estado en La Espada.